En el Jardín de la Paz, capítulo 3, el primer lugar. Vamos en una parte más del capítulo 3. Como siempre les recuerdo, este es un libro especialmente para varones. Si tú eres una dama, te recomiendo que vayas a leer La sabiduría femenina en el Jardín de la Paz, solo para mujeres. Esta es la versión solo para hombres, pues, ya que cada uno de los dos, es decir, el esposo solo puede encargarse de lo que el esposo como hombre provee a la familia, y ya que esto es así y la esposa no tiene injerencia sobre eso, es necesario que la instrucción entre hombres se quede entre hombres, mientras que las mujeres se queden entre las mujeres. Estamos en el capítulo 3, el primer lugar, en la sección que dice educación de los hijos. Ese tema del primer lugar es el fundamento de la vida conyugal. Si el marido se acuerda de esto, es en momentos de conflictos, perdón, y fricciones, sabrá exactamente cómo conducirse. Lo voy a volver a leer porque esta parte es importantísima. El concepto del primer lugar es el fundamento de la vida conyugal. Si el marido se acuerda de esto en momentos de conflictos y fricciones, sabrá exactamente cómo conducirse para preservar la paz doméstica y tratar los problemas de manera adecuada. La educación de los niños es muchas veces tema de fricciones. A veces la madre pierde la paciencia con sus niños y reacciona airadamente, con voz alta e incluso con una palmada. Ese es el momento en que el marido se encuentra a prueba. Si su respuesta será defender a los niños y regañar a la esposa, llamarle la atención por comportarse duramente con ellos, entonces demostrará que los niños son más importantes que ella. Al hacer esto, él transgrede el fundamento del primer lugar y de inmediato se desmorona la paz hogareña. El marido tiene que reconocer que su gran clemencia hacia los niños es simplemente la astucia de la mala inclinación. Es como si estuviéramos diciendo que como la intención del pecado que lo está tentando. Esta parte de ser clemente porque sus niños los está salvando de su esposa, la gruñona, es una mentira. Bueno, esa misericordia hacia sus hijos es en realidad una crueldad hacia su mujer. ¿Qué le hizo determinar que es necesario apiadarse más de ellos que de ella? Esto comprueba que sus hijos le son más importantes que su esposa. Además, el marido debe reflexionar por qué su esposa está gritando, debido a que es una mujer satisfecha y contenta. Pues claro que no. Una esposa feliz es una madre paciente y alegre. Por lo tanto, si ella les grita y se comporta de tal forma, significa que no está contenta. Y si ella no está contenta es porque no le da la sensación de que ocupa el primer lugar que le corresponde. Y ahora, en lugar de darse cuenta que su mujer no está satisfecha y encontrar la manera de tranquilizarle y hacerle sentir que ella es lo más importante, él sencillamente actúa en forma totalmente opuesta. La regaña, defiende a sus hijos y le demuestra que es real su sensación y que de verdad no ocupa el primer lugar en su vida. Así, él echa sal en la herida y su mujer se siente lastimada hasta el fondo de su alma. Desde luego, ahora estará todavía más nerviosa y los niños serán los primeros que sufrirán las consecuencias. Resulta que aquella falsa compasión, además de crueldad hacia su esposa, es también crueldad hacia los mismos niños que tanto quiso proteger. ¿Por qué? Porque además de las reprimendas que recibirán, el daño que les hará la falta de paz en el hogar será mucho más grave, ya que los acompañará a lo largo de sus vidas. Por otro lado, si el marido tiene la inteligencia de apiadarse de su esposa, defenderla y justificar su actitud, él obtendrá entonces grandes ganancias. Por ejemplo, la primera, cuando su mujer se sienta o su mujer sienta que él está de su lado, se calmará y así él habrá protegido a los niños de verdad. Qué interesante perspectiva, definitivamente me parece muy disruptivamente correcta esta forma. Es decir, ¿quieres de verdad defender a los niños? ¿Quieres de verdad cuidar a tus hijos? Cuida a tu mujer. Por eso dice esto, la primera, la ganancia primera. Cuando tu mujer sienta que tú estás de su lado, ella se calmará. Y dice, y así habrás protegido a los niños verdaderamente. La segunda ganancia.
Esta es una oportunidad de oro para demostrarle a su mujer que ella es más importante para él, porque en relación a los niños existe una ventaja adicional al darle una mayor importancia al esposo. Para la mujer, esa es una verdadera demostración que ella ocupa el lugar primordial en la vida de su esposo, porque sabe muy bien cuánto él ama a los niños. Por lo tanto, al estar de su parte, es la mayor alabanza para la mujer, y con más razón en los momentos en que ella se enoja con ellos. La tercera ganancia. Después de que se tranquilice la situación, el marido podrá dedicarse a la verdadera educación de los niños, es decir, acercarse a ellos y hablarles en forma tranquila y amorosa, decirles que los ama y que deben ocuparse de no contrariar a su madre y hacer todo lo posible para que ella no se aflija. Debe hablar, perdón, mucho con ellos y decirles, observen cuánto mamá trabaja por nosotros, cuánto se esfuerza y se dedica de la mañana a la noche para atendernos. Se preocupa para que tengamos, por ejemplo, ropa limpia, comida sabrosa, limpia la casa, compra lo necesario, etcétera. Deberíamos ser agradecidos con mamá y con más razón no ser ingratos y no pensar que ella solo tiene deberes hacia nosotros. ¿Qué podemos decir de mamá? ¿Podemos acaso quejarnos de ella? Todo el tiempo debemos agradecerle y alabarle y por supuesto hacerle caso y ayudarla. También es bueno contarles una historia edificante sobre el respeto que se le debe a la madre. En todo lo relacionado con la educación de los niños, la importancia de la noción del primer lugar es aún más evidente. Si el marido solo hace un show de boca para afuera, que su esposa es lo más importante en su vida, y no introduce este fundamento muy profundo en su corazón, entonces, en un caso u otro se revelará la verdad, como en el caso en que él defienda a su esposa, a sus hijos, perdón, se le descubrirá la verdad a la esposa, perdón, que para él ellos son más importantes que ella. Pero si el hombre logra captar con profundidad este concepto, no será entonces una prueba para él, porque le estará bien claro que debe apiadarse de ella, entenderla a ella y estar del lado de ella. Y esta es, de hecho, la auténtica compasión que puede tener hacia sus hijos. Si la mamá estará feliz por el comportamiento de su marido, mejorará su trato, por supuesto, hacia sus hijos. Pero si él la hace sufrir, este sufrimiento se manifestará en los niños y los lastimará. Esta parte es en verdad muy, muy interesante y también muy intensa. Yo creo que es una de las cosas donde más difícilmente un hombre quiere dedicar en verdad su corazón hacia esto. Sinceramente no es fácil, no es fácil y por supuesto está un poco, como diríamos, como muy clavado. O sea, creo que en ocasiones diríamos como, uff, cómo es que hay que hablar con los hijos para convencerles de esta forma? Sin embargo, la idea básica de esto, o sea, la base de justamente todo esto, es que recordemos que el Mesías, bueno, que el llamado que se hace es justamente hacer como el Mesías que amó a la iglesia o que amó a Israel y se entregó por ella. Entonces, no existe la oportunidad de no pensar en esto cuando el Mesías murió por Israel. O sea, el Mesías no solamente se negó, el Mesías no solamente se ofreció, el Mesías no solamente aprendió, el Mesías no solamente se cuidó, sirvió, enseñó y sanó a Israel, también se entregó por Israel. Entonces, todo sacrificio menor a este cabe perfectamente y un sacrificio mayor a este nadie lo va a lograr. Entonces, definitivamente todo lo que pudiéramos hacer con base en esto es una idea correcta. Entonces, definitivamente negarse a uno mismo, omitirse a uno mismo, claramente es algo que es válido y algo que también es necesario y está alineado con el sacrificio del Mesías. O sea, no hay forma en que pudiéramos decir que no está alineado. Al contrario, por supuesto está alineado. Sí. Y la parte interesante de todo esto, y aunque muchas personas podrían decir eso es definitivamente algo que no quisiera, pero a la fecha yo no conozco una mujer, una mamá, que no disfrute, que no ame, que no se apasione, que se queje porque su esposo la ponga por encima de sus hijos. Yo no conozco ninguna mujer. Ninguna mujer he escuchado que se queje
que es su esposa o que su matrimonio está antes que sus hijos, que su esposo la considere en primer lugar antes que a sus hijos. Yo no conozco una mujer que se queje por causa de esto. Y contrario a eso, conozco muchas mujeres que bendicen al Señor porque su esposo las ha considerado por encima de sus hijos y el servicio que ellas como madres prestan a sus hijos es infinitamente mejor, refinado, de mayor calidad, de mayor valor y con una mucha mejor actitud hacia ellos por causa de esta intención, por causa de que el esposo se esfuerza por ofrecerle mayor atención a ella por encima de sus hijos. Definitivamente una cosa que estoy seguro, ninguna mujer se quejaría hasta lo que conozco en la actualidad. Entonces, si las mujeres no se quejarían, nos damos cuenta cómo es que al alinearnos con estas concepciones, también incluso ellas, su actitud lo agradece y lo demuestra que estamos en el camino correcto. Imagínate nada más. Y como siempre voy a decir, no podríamos decir que no funciona si realmente no lo hemos intentado. Creo que hay mucho de todo esto en verdad, que las personas se quedan muy cortas como matrimonios y que no se experimenta realmente la fuerza que ofrecería toda esta ejecución y que creemos que es suficiente. Entonces, definitivamente hay mucho camino por recorrer y es justo en el camino en el que estamos. Así que sigamos avanzando, sigamos esforzándonos y sigamos leyendo esta guía matrimonial, esta guía del hombre. Dice después, el padre compasivo. Debemos saber que la base principal de la educación de los niños depende del padre. Cuando el padre es un ejemplo de virtudes, alguien que trabaja sobre sí mismo, sabe contener su enojo, ser paciente, ser conciliatorio, pacifista, humilde, sabe callar cuando le gritan, etcétera. Entonces, al ver qué persona especial es su padre, los niños le toman como ejemplo, un modelo de imitación y esta es la base de la educación. Por lo tanto, en aquellas casas en las que el padre es el que grita o incluso golpea, Dios no lo permita, el alma de los niños se daña mucho más. Por otra parte, cuando la madre es la que tiende al enojo, el daño es menor, porque después de todo, perdón, los niños conocen su corazón tierno y su naturaleza sensible, y también saben que la mamá está supeditada a su esposo. En resumen, cuando un marido coloca a su mujer en el primer lugar y nunca la critica, ella levantará raramente la voz a sus hijos porque se siente feliz. Y en aquellos casos en los que estalla en enojo, no les ocasionará ningún daño. Sin embargo, si él le llama la atención por gritar y defiende a los niños, provocará su amargura y su enojo, ya que ella siente que ellos son más importantes, lo que causará que ella les grite aún más por su dolor. Qué interesante esto y qué fuerte también. Un gran ahorro. Comprobamos de nuevo esta regla fundamental. Con una pequeña renuncia llega un gran beneficio. Tal como al renunciar el esposo a su tiempo se ahorra el que debería perder para apaciguar a su mujer, absolutamente, otra vez lo voy a leer, cuando el esposo renuncia a su tiempo, se ahorra el que debería perder para después apaciguar o regocijarla e inspirarle de nuevo la confianza. Así en el acto de ceder al no apiadarse de los niños, él gana muchísimo. Es decir, no te apiades de los niños, mejor mantente, apiádate mejor de tu esposa y niégate a ti mismo para con ella. No solo en asuntos de tiempo u ocupaciones es necesario ceder, sino que en toda prueba donde entra en juego la importancia de la relación con la mujer, hay que ser juicioso y saber renunciar para no caer en manos de la mala inclinación reaccionando según el instinto. Otra vez lo voy a volver a leer. No solo en asuntos de tiempo u ocupaciones es necesario ceder, sino en toda prueba donde entra en juego la importancia de la relación con la mujer. Hay que saber renunciar para no caer en manos de la mala inclinación, reaccionando según el instinto. Es una cosa de verdad de mucha atención, de mucha atención. El marido debe saber transmitirle a su esposa el sentimiento que ella ocupa el primer lugar. Así se ahorrarán muchos sufrimientos y problemas. El hombre debe orar mucho sobre este tema, debe rezar sin dejar pasar un solo día sin de haber orado por ello. Debe pedirle al Creador que le ayude dice, a conceder a su mujer el primer lugar en su vida siempre. Hablemos de los hijastros.
Existen parejas en las que el marido tiene hijos de un matrimonio anterior viviendo con ellos. Muchas veces, a este hombre le parece que cualquier observación de su segunda mujer hacia sus hijos, cualquier reproche o reacción, provienen de que no son sus propios hijos y que no les quiere. Es necesario que sepa que está totalmente equivocado. La verdad es que cualquier trato negativo por parte de ella proviene única y exclusivamente de quien creen, del hecho que él no le da la sensación de ser ella lo más importante para él y que la ama más que sus hijos. El resultado es que ella reacciona como todas las mujeres, tanto más teniendo una razón, dice, suplementaria para sentirse amenazada, pues sospecha que ellos son más importantes para él, ya que son sus hijos y no los de ella. De verdad que esto nos deja en la cancha el balón muy, muy evidentemente. Nos convierte en responsables de muchísimo. Y como hemos platicado, bíblicamente nuestra responsabilidad es ilimitada. Entonces, una cosa que en verdad necesitamos aceptar es justamente esto con humildad, saber que somos responsables muchísimo de lo que nuestras esposas de verdad perciben y tienen y sienten por causa de eso que el Señor dijo, hacia tu esposo será tu deseo. Punto. Sustento. Otro ejemplo y prueba para comprobar si de verdad el marido considera que su mujer se encuentra en el primer lugar en su vida es el tema del sustento. Nuestros sabios enseñaron que el marido debe desembolsar más dinero del que puede permitirse con el fin de honrar a su mujer. El hombre que tiene discusiones con su esposa relacionadas con el dinero debe preguntarse si su mujer ocupa el primer lugar en su vida antes que el dinero y todas las demás. Si él aplicara esta regla fundamental, se ahorraría entonces muchas disputas y contrariedades. En toda ocasión que su mujer le pida dinero, él debe darle todo lo que tiene. Ah, ¿verdad? Y de buena voluntad, porque aparte de la simple obligación que tiene de darle sustento, tiene también la obligación de demostrarle que ella es más importante que su dinero. Aquí está la intención. Fíjate lo que estamos hablando. No es darle tu dinero con la intención de someterte a ella. No, no. La gente regularmente se piensa así como, uy, de pronto qué mandilón porque le entrega el dinero o el cheque o el salario, ¿no? Lo que está diciendo es que la demostración de que ella está por encima del dinero se puede hacer evidente justo en ese tipo de formas. ¿Te fijas? Y la verdad es que a veces ni siquiera es necesario, pero en muchas ocasiones se convierte en una necesidad cuando la mujer tiene como esta sensación de que no es lo más importante. Qué tremendo es esto, porque de verdad la mayoría de las mujeres que son bien tratadas con respecto a este tema, el dinero no es lo que les importa y hemos pensado que es así. De hecho, se cree que las mujeres son tan interesadas en el tema económico y que quieren siempre, y sin embargo, lo que ellas anhelan no es eso siempre, ni tampoco es lo único, sino que realmente es buscan la evidencia de que se sienten o de que están en el primer lugar. Cuando no es así, entonces pasa toda esa otra parte, como esta necesidad continuamente de reprochar con la intención, pues justamente de sentirse la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta o la sexta en tu lista de prioridades. Entonces el dinero se convierte en una muy buena oportunidad para intentar ser la número uno. Por eso de ahí los reproches. Carrera. Un artista famoso ocupado en el desarrollo dice, de un proyecto importante tropezó con problemas hogareños. Su esposa sintió que el proyecto era más importante para él que ella y de inmediato se opuso a todo ese asunto. Ella empezó a gritarle, me fastidia este proyecto. Es para ti más importante yo, que los niños y que el hogar. Además agregó que no estaba dispuesta de ninguna manera a que continuase. Por supuesto, toda la casa estalló en discusiones y tensiones. Cuando él vino a consultarme, le enseñé el concepto del primer lugar y le aconsejé decirle explícitamente a su mujer que ese proyecto ya no le interesaba, que lo abandonaría y que para él todo el trabajo, los esfuerzos y el dinero invertido en ese proyecto, perdón, eran insignificantes comparados con ella. El artista hizo un maravilloso trabajo al poner en práctica mi consejo.
Al poco tiempo, su esposa misma empezó a impulsarle a completar el proyecto y hasta hizo todo el esfuerzo posible para ayudarle a llevarlo a cabo. Como dijimos, esto es una paradoja interesantísima. De verdad que es una cosa que es común y que pasa y que la gente de verdad difícilmente lo quiere creer, porque no está fácil estar dispuesto a abandonar este tipo de cosas con la intención de poner a la esposa en primer lugar. Y si te fijas, la esposa no quiere que deje el proyecto. La esposa no quiere que abandone sus proyectos. Al final de cuentas, ella sabe en lo profundo que esto también provee al hogar. Pero la razón por la que estalla en esta intención es justamente porque lo que anhela es sentirse el primer lugar. Yo te quiero hacer una pregunta, mis estimados amigos. ¿Cuándo fue la última vez? No que pusiste a tu esposa en primer lugar, esa parte lo puedo entender y puedo saber que lo intentas todos los días. Quiero creer en esto. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo fue la última vez que evidente y explícitamente le hiciste saber a tu esposa, le hiciste sentir a tu esposa y tu esposa se enteró y confirmó que estaba en primer lugar, que está al principio de tu lista de prioridades? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace cuánto tu esposa sintió y percibió que estaba en primer lugar? Ojo, esta parte es preciosa. Por supuesto que sí, puedes pensar en una cena, puedes pensar en un regalo, puedes pensar en flores, puedes pensar en cualquier cosa. Y por supuesto te voy a invitar a que tengas gestos. Y alguien me decía, Lincoln me decía, ese nunca llegas a casa con las manos vacías. Nunca se llega a casa con las manos vacías. Siempre llega con algún detalle para tu esposa. Es una muy buena técnica y yo te voy a invitar a que lo hagas. Y si alguna vez lo hiciste, que lo retomes, pues está el desafío del amor, donde también se trabaja todo el tiempo estas mismas intenciones y es precioso. Añádele a esto la siguiente ocasión donde podrías no decidirte por tu esposa, donde podrías ignorar a tu esposa, donde podrías evitar a tu esposa, donde podrías no prestarle esta atención a tu esposa. La siguiente ocasión donde te veas tentado a omitir esta prioridad con tu esposa, ahí de verdad esfuérzate por sí desarrollarlo, por sí desarrollar justamente esa prioridad a tu esposa y hacerlo evidente, no con flores, no con regalos, no con cenas, sino por elegirla primero antes que a cualquiera. Y esa parte no es fácil, pero créeme que es la parte que en verdad tiene sentido, que le confirma realmente que está en primer lugar. De nada te sirvieron las mejores flores si a la hora de la hora no te decides por ella. De nada te sirve el mejor regalo si a la hora de la hora no te decides por ella. Y ahí sí, mi estimado, no voy a poder ayudarte. Ahí sí, no voy a poder, nadie va a poder ayudarte, porque era tu momento para en verdad evidenciar esta intención que tienes con ella. Mucho, mucho por cuidar en esos momentos, que son momentos críticos, momentos sensibles para cuidar esta prioridad. Sigamos leyendo un poco más. Sin comparaciones. Existe una regla que cada marido debe tomar en cuenta. La más grande competidora de toda mujer es otra mujer. Por lo tanto, por lo tanto, debe el marido cumplir con el siguiente versículo, Salmo 164. Ni pronunciaré sus nombres sobre mis labios. Es decir, no mencionar ni siquiera el nombre de otra mujer en su casa. Si tú como esposo comparas a tu esposa con otra mujer en cualquier aspecto que fuese, por ejemplo, si dice que tal mujer tiene un gusto especial para arreglar su casa, o que se distingue por su belleza, su sabiduría, etcétera, aunque lo haga en forma inocente, este es el peor error que puede cometer. Y con eso empuja a su mujer, no solo a un lugar secundario, dice, a última posición. Asimismo, dedicar tiempo o atención a cualquier otra mujer en el mundo, dice, ni mencionar observar a otra mujer, o sea, por supuesto, ni llegar a pensar en observar a otra mujer, es simplemente algo que ella no puede tolerar. Lo gracioso de este libro es que a pesar de que aparentemente sea algo en verdad extremadamente difícil de cumplir, no para de tener razón. O sea, ¿cuántos de aquí saben que de verdad sencillamente el hecho de mencionar y de comparar a tu mujer evidentemente va a decepcionar a tu propia mujer? Por supuesto que esto es una realidad. Por supuesto, ni mencionar que observar a otra mujer
evidentemente va a provocar un gran caos en tu vida matrimonial. Está prohibido que la mujer tenga la sensación de estar en competencia con cualquier cosa o persona en el mundo y con más razón con otras mujeres. Ella necesita sentir ser la primera en todas, sobre todas las mujeres. ¿Quién puede comparársele y quién puede parecérsele? Aun si el marido la compara con su propia madre, ella sentirá celos. Con más razón si la comparación es con la madre de él. Dios se apiade. Aunque la madre de él fuese una anciana poco agraciada, dice, una poco agraciada mujer, ella celaría y la odiaría. ¿Qué les parece esto? Demasiada atención en muchos detalles que regularmente a lo mejor podrían pasar desapercibidos. Jamás compares a tu esposa, jamás menciones, es más, jamás menciones el nombre de otra mujer en tu casa. Prohíbetelo. Ese me lo prohíbe alguien. No, tú mismo prohíbetelo. De verdad. Es parte de esta paz en el hogar. Definitivamente, algo muchísimo por cuidar. La protección de la mirada. El cuidar del marido de sus ojos, dice, que significa no observar a otras mujeres, es esencial de la ubicación de la esposa, dice, en el primer lugar. Porque si el esposo realmente coloca a su esposa en el lugar primordial, ¿cómo es que observa a otra mujer? Ah, ¿verdad? Esta es muy buena pregunta. Al ver a otra mujer es inevitable que el hombre despierte sus instintos masculinos y desee su belleza, y por lo tanto ocasiona una separación entre él y su esposa, ya que al apartarse de su esposa, ella se aparta de él. Aquí caemos en una ¿cómo llamaría este concepto? En una gran redundancia, porque el hombre a lo mejor anhela la belleza de otras mujeres. Sin embargo, la razón por la que la mujer no es la belleza que él anhela, probablemente es porque la mujer tiene la belleza que él le ha podido dotar. Es decir, la belleza de la mujer ha sido regularmente la belleza que el hombre le ha podido dotar. El brillo de la mujer es el brillo que el esposo le ha podido dotar. La belleza, la hermosura, esta belleza externa, esta joya externa que tu esposa podría ser, es un reflejo de lo que tú has podido dotarle, ¿de acuerdo? Esa tranquilidad que le has podido dotar para que ella pueda dedicar tiempo para ella, arreglarse, cuidar su alimentación, maquillarse, perfumarse. Toda esta parte es una oportunidad que solo existe cuando están cubiertas las necesidades más básicas de la mujer, tales como por ejemplo el alimento, el vestido y la paz. Sí, cuando estas necesidades están cubiertas, se da oportunidad justamente para dedicarse a cosas que no son meramente necesidades básicas, sino que son un poco más necesidades de autorrealización. Es decir, cuando el esposo no sabe proveer, por ejemplo, economía, no provee correctamente para la paz, no provee correctamente en esta parte como de cuidado básico y protección a la esposa, evidentemente en lo último en lo que ella va a pensar es en estar bella, en arreglarse, en estar disponible, en estar dispuesta, en dedicar tiempo para perfumarse, para peinarse. No piense, la mujer realmente tiene la capacidad de poder ahorrar todo esto con la intención de sacar lo más prioritario o lo más básico. Y esa es la parte interesantísima con respecto al tema de la mira, de la belleza, perdón. Cuando una mujer no ha logrado tener este cuidado de la belleza continua regularmente es porque el esposo es quien le obliga a no hacerlo de una forma directa y también de una forma indirecta por causa de la no provisión de otros aspectos que son más básicos y que la mujer detecta que es más necesario ocuparse de eso que de ocuparse de su belleza. Esta parte la vamos a tocar un poco más adelante. Dice, y hablamos de una situación en que él se fija en otras mujeres en ausencia de su esposa. Con más razón, si lo hace frente a su mujer, no existe una ofensa mayor a sus sentimientos. Una mujer que ve que su marido observa a otras mujeres, se siente lastimada en varios aspectos. Me comentó una mujer que vio a su marido fijándose en otras mujeres, y desde ese momento entró en ella tal espíritu de competencia que si en el pasado se aislaba una hora para leer salmos y estudiar, ahora
se pasa horas frente al espejo, ocupada solo con el pensamiento de cómo embellecerse hasta el punto que sentía desesperada de vivir y quería divorciarse. Fíjate, esta es una cosa que se va justo al extremo, pero de forma incorrecta. Al haber sido comparada, justamente ella empieza a hacerlo con la intención de lograr competir con ella, con esta otra mujer, ¿no? Resulta que un marido que observa y mira a otras mujeres destruye su propio hogar. En lugar de que su casa sea un hogar de plegarias, de estudio de Torah, un hogar en el que existe espiritualidad, se convierte entonces en un lugar de materialismo y apetitos. Además de los daños emocionales sufridos, la mujer que podría hacer tanto para elevar la espiritualidad del hogar, ahora solo se interesa solamente por las vanidades, se transforma en una persona interesada en vanidades y tonterías. Los esposos que se quejan ante mí que no sienten amor hacia sus esposas, yo sé con toda claridad que se fijan en otras mujeres. Por lo tanto, sus corazones se desvían de la propia esposa. Esta es una maldad inigualable, porque es preciso que para el marido si se, se ocupe de verdad el lugar primordial en su vida, lo que significa que no existe en el mundo nada más importante que ella. Él debe decirle con toda honestidad que comparadas con ella, las demás mujeres, dice, se parecen como a monos, como ya hemos comentado en el nombre del sagrado libro del Zohar. Ya saben que el Zohar es interpretación de la Torah. El marido debe ser auténtico y persistente, y aunque su mujer no le crea y le diga, ay no, ¿cómo crees? Yo sé que no soy tan hermosa y que hay muchas mujeres más bellas que yo. Él debe insistir y responderle, sobre gustos no hay nada escrito. Para mi gusto, tu belleza es la mayor y todas las demás mujeres se ven feas frente a ti. Vemos entonces cómo cualquier aspecto de la vida en común se puede explicar conforme el principio del primer lugar, y por lo tanto, si el marido lo interioriza, verá cómo se manifiesta en cada momento. Cuando el marido sabe que yo tengo que colocar a mi mujer en el primer lugar de mi vida y entiende que debe reflexionar sobre cómo transmitirle esa sensación y orar por ello todos los días, logrará entonces, sí, vivir con su esposa en un ambiente de paz y amor. Vamos a subrayarlo y vamos a volver a leer esa última parte. Cuando tú como marido sabes que necesitas colocar a tu mujer en el primer lugar de tu vida y entiendes que debes reflexionar sobre cómo transmitirle esa sensación y orar por ello todos los días, lograrás entonces vivir con tu esposa en un ambiente de paz y en un ambiente de amor. Punto. Definitivamente va directo, duro y a la cabeza. No hay más que decir con respecto a esto. Esto es una realidad. Definitivamente mucho por comprender y mucho para asociar. Pero esta es una realidad en la que vamos a seguir trabajando. Dejémoslo hasta aquí, mis estimados amigos, nuestra sesión del día de hoy. Les escucho para saber con qué se quedan. Hasta acá.